Buenos días, domingo 27 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos. Acercándose unos fariseos preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Y él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. La pregunta de los fariseos acerca del divorcio tenía trampa. En el momento de la conversación con Jesús, los fariseos están sentados en el mismo lugar donde Juan Bautista había desarrollado su ministerio. Desde hacía tiempo, el rey Herodes Antipas y sus seguidores habían tenido la mirada puesta en Jesús y se encontraban ahora en Perea, justamente la zona de la cual Herodes Antipas era su gobernador. ¿Y por qué la pregunta es trampa? En realidad, cuando le preguntan a Jesús si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa, están preguntándole a qué rabino, Shammai o Hillel, sigue Jesús. Pero sobre todo, están mostrando su deseo de que Jesús acabe como Juan Bautista, asesinado, decapitado, por haber condenado las segundas nupcias de Herodes Antipas y Herodías. Bastantes años antes, unos 30 o 40 años antes, al ministerio de Jesús, dos rabinos enseñaban puntos de vista contradictorios sobre el divorcio. La escuela de Shammai enseñó que la justificación del divorcio realmente tiene que ser muy grave, como el adulterio o una ofensa atroz contra la ley mosaica. En cambio, la escuela de Hillel sostenía que un esposo podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa que le causara vergüenza o lo ofendiera. Jesús, en su respuesta, no se decanta ni por Shammai ni por Hillel. Su respuesta más bien se centra en recordar el plan de Dios para el matrimonio, el ideal del matrimonio. Luego, los apóstoles cometen otro error que se une al de las semanas pasadas. Recordemos las anteriores meteduras de pata. Habían cedido a la envidia y discutido sobre quién de ellos era el más grande. Habían evidenciado su pretensión de tener la exclusividad en la extensión del reino, desacreditando a cualquier persona que expulsara demonios en nombre de Jesús. Hoy vuelven a meter la pata y menosprecian a los niños, alejándolos de Jesús. En la actualidad se suele despreciar más a los ancianos. En la época de Jesús no era así. En ese tiempo se ponía la perfección en la ancianidad y se despreciaba la infancia. Los niños no contaban para nada, eran una molestia. Prácticamente hasta los 13 años, cuando hacían el bar mitzvah, no eran considerados como personas. Lo único que se podía hacer con ellos era tolerarlos por la simple esperanza de que un día llegarían a ser mayores. No eran contados como personas. Su presencia nada significaba en las sinagogas, ni en parte alguna. Conversar y pasar tiempo con un niño era tirar a la basura y desperdiciar tiempo y palabras. Los apóstoles, en plan guardaespaldas de Jesús, no quieren que el Maestro pierda tiempo con ellos. Seguramente pensaban que él, el Señor, tenía cosas mucho más importantes que hacer.
No olvidemos que ellos estaban pensando en llegar a Jerusalén para que Jesús estableciera su reino mesiánico allí inmediatamente de una vez por todas. Y en tales circunstancias Jesús no debía entretenerse con este tipo de pseudo-personas sin relevancia social y que nada podían aportar a la verdadera causa. Me llama la atención que el Evangelio dice que no es que Jesús se incomodara con la actitud de los apóstoles, sino que se indignó. La expresión en griego de ese verbo es aganakteo, que quiere decir estar profundamente afligido y dolido. Creo que Jesús se dio cuenta de que sus apóstoles estaban ciegos en algo sumamente importante que no podía dejar pasar por alto. De los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser niño en el contexto del Evangelio? Ser una persona dependiente de otra. Ser una persona primordialmente receptora de amor. Un niño percibe que no puede hacer las cosas por sí mismo y se siente limitado, necesitado. La infancia espiritual que Jesús propone no es el infantilismo del capricho, que es sinónimo de inmadurez. La infancia espiritual que Jesús propone y sugiere significa confianza ilimitada en un ser cuyo amor nos precede. Infancia espiritual implica percibirme como un hijo amado. Lo que nos define como seres humanos es, sobre todo y en primer lugar, ser hijos amados. El amor de Dios es un regalo que tenemos por el mero hecho de haber sido creados. El amor de Dios no se merece, no se conquista, no se adquiere, sino que se recibe como un regalo. Es justamente lo contrario a la autosuficiencia e independencia con la cual el demonio tentó a Adán y Eva en el Génesis. ¿Queréis ser felices? Yo os ayudo. El primer paso consiste en cortar vuestra relación con Dios. En vosotros está 100% la capacidad de autodonaros la felicidad que vuestro corazón desea. Eso es una mentira. Quien no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. Fijémonos en esta expresión que usa Jesús. En el griego original utiliza dos adverbios, me, que es una doble negación, que se traduce como absolutamente nunca o nunca jamás, como el inglés never ever. O sea, quien no recibe el amor de Dios como un niño, no es que lo tendrá complicado para entrar en el amor de Dios, en la dinámica del amor de Dios, es que le será imposible. No podemos entrar en el amor de Dios mereciendo, pensando que es nuestro derecho, sino agradeciendo un don que ya tenemos como un regalo. Una de las normas que el psicólogo Jordan Peterson da para crecer en la vida es la siguiente. Asume que las personas con las que hablas saben algo que tú no sabes. De todos y de todo podemos aprender. Nuestro corazón debería tener siempre sellada una L de learning, como los conductores noveles. Los apóstoles, bastante subidillos en orgullo, envidias y ambiciones humanas, estaban despreciando a los que les podían dar la lección más importante, la necesidad de la infancia espiritual. Que Dios te bendiga.